La tormenta ruge sobre Dagestán. En esta república encajada entre el mar Caspio y las montañas del Cáucaso, el invierno llega temprano. La vida nunca ha sido fácil y los niños aprenden a luchar antes que a leer. De aquí han salido campeones olímpicos, monarcas mundiales y la dinastía que cambió para siempre las artes marciales mixtas. Pero de todos los guerreros que estas montañas le han dado al mundo, ninguno, hasta hoy, ha llegado tan lejos como el hombre de esta historia. All my life for this moment. So happy. Friends, brothers come to support me. Su nombre carga récords que parecían imposibles y también la rivalidad más famosa de los últimos años. Un campeón invicto, el hombre más ruidoso de este deporte, lo persiguió durante 2 años exigiendo una pelea que el mundo entero quería ver. Esa pelea nunca ocurrió, y la historia de por qué es una de las más extrañas que ha dejado este deporte. Para Islam yo represento un estilo que él sabe que lo vencería. El 15 de agosto en Filadelfia, este hombre está a una sola victoria de quedarse en los libros de este deporte, con un récord que nadie ha tocado en 14 años. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, hay que volver al principio, cuando era apenas un niño flaco al que nadie miraba en un gimnasio de Mayachkala. Esta es la historia de Islam Makhachev. I always ask God, but He give me always more than what I ask. Alhamdulillah. Islam Ramazanovich Makhachev nació el 27 de octubre de 1991 en Makhachkala, la capital de Dagestán, apenas 2 meses antes de que la Unión Soviética dejara de existir. Su familia pertenece al pueblo Lak, una de las minorías étnicas más antiguas del Cáucaso Norte, originaria de la aldea de Burshi en las montañas. Su padre, Ramazán, había bajado de esa aldea a la ciudad para trabajar como chofer, y con el tiempo montó unos invernaderos donde cultivaba tomates para vender. Su madre, Zeynab, tenía una cafetería pequeña. I'm born in Dagestan, Makhachkala, but all my life I live here in this village. No había dinero de sobra. Islam ayudaba a su padre cargando cajas de verduras y tiene un hermano mayor, Kurban Ismail, que años después buscó un segundo empleo para sostenerlo económicamente cuando el deporte todavía no daba nada y la idea de rendirse empezaba a aparecer. Es un detalle que casi nadie menciona, pero explica mucho. En Dagestán, un peleador rara vez se construye solo. Se construye con una familia entera empujando por detrás. Like 1 year, maybe 1 year, 2 years. When I was young, it's just for like play, you know. It's not real training when you're 8 years old. A los 7 años empezó a practicar taekwondo. El entrenador era Seyfullah Magomedov, primer cuádruple campeón de Europa que había dado Rusia en esa disciplina y que casualmente vivía en el piso de arriba del edificio de los Makhachev. Las sesiones no siempre eran en un gimnasio. Muchas veces eran en la calle y muchas veces terminaban en peleas reales. А вот когда ты приезжаешь с Махачкалы в горы, у местных ребят было какое-то понятие, что вот городские типа слабые или что-то такое, постоянно и часто приходилось. Es una costumbre local que los adultos emparejaran a los niños por edad y los pusieran a pelear, a veces sobre el asfalto, para medirlos. No era abuso a los ojos de nadie, era formación. Islam nunca se negó a ninguna. Su primera pelea, la primera que importó, no tuvo jueces ni reglamento ni octágono. Fue en un patio de Makhachkala y no la vio nadie. И вот так как-то у меня зародилось по жизни вот любая игра у нас как до победного бывает. Después vino el sanda, un deporte de combate a veces llamado kickboxing chino, que practicó unos 4 años en un colegio turco cerca de su casa. Y cuando la familia se mudó al pueblo de Novi Yushet, pasó algo que rompe la idea del destino trazado. Islam dejó los deportes de combate durante 2 años para dedicarse al fútbol. Llegó a jugar campeonatos de la República.
Si esa etapa se hubiera alargado un poco más, esta historia no existiría. En el nuevo pueblo lo veían como el chico de ciudad, y eso significaba peleas constantes en la calle. Él mismo ha reconocido que perdió algunas, pero notó un patrón. De pie perdía, en el suelo no. Terminaba haciéndose amigo de casi todos los que enfrentaba, y de esa etapa sacó una conclusión que no lo abandonaría nunca. Su territorio no era la distancia, su territorio era el agarre. Estudió en la gimnasia número 38 de Makhachkala y le tocó compartir salón con Abubakar Nurmagomedov, pese a que se llevaban 2 años. Por ahí entra todo. En el año 2000, un amigo en común llamado Shamil Saburov lo presentó con Khabib Nurmagomedov, 3 años mayor que él. Un detalle que casi nadie sabe. Islam es lak y Khabib es ávaro, y esas dos lenguas no se entienden entre sí. Desde niños se hablan en ruso. If you want to be champion, you have to follow the way what the champs did, you know? A los 16 años, cuando se enteró de que Abdulmanap Nurmagomedov, el padre de Khabib, había abierto su propio gimnasio, Islam se metió ahí. No llegó como promesa, llegó como el más chico. Le tocaba ir a la tienda, cargar cosas, hacer los mandados. Al principio ni siquiera lo ponían a entrenar, porque físicamente no podía. Las personas que estuvieron ahí lo recuerdan de la misma forma. Era el más débil del grupo y el más obediente. Bajaba la cabeza cuando Abdulmanap le hablaba, y le daba vergüenza dirigirse a los mayores. Ninguno de ellos habría apostado dinero por él en ese momento. Solo un hombre lo hizo. I have to say all my life thank you to Coach Abdulmanap, because when I was young, when I'm not good fighter, I don't have nothing, he believed me. Abdulmanap Nurmagomedov no era un entrenador convencional. Revisaba las calificaciones de sus muchachos en la escuela. Iba personalmente a resolver los conflictos que tenían en la calle, sin usar los puños. Y desde muy temprano empezó a decir en voz alta algo que en ese momento sonaba absurdo: que ese chico flaco, el callado, el que ni siquiera aguantaba una ronda con su hijo, iba a ser campeón del mundo. We know each other 25 years. We was growing each other. We was going to school together. We have same coach and we have so many history behind. Khabib ha contado que su padre veía a Islam prácticamente como un hijo más y que era su alumno favorito. Y la relación entre los dos jóvenes se transformó rápido. Hay una historia que resume esa evolución mejor que cualquier estadística. En un entrenamiento a máxima intensidad, ninguno de los dos quiso ceder la posición. Se escuchó un crujido seco. Islam le había roto 2 costillas al futuro campeón invicto de la UFC. Mientras tanto, la vida real seguía. Islam estudiaba en la Facultad de Cultura Física de la Universidad Estatal de Dagestán y durante 3 años sostuvo una rutina que quiebra a cualquiera. Levantarse a las 6, correr, clases a las 9, entrenamiento de 5 a 7 de la tarde y volver a casa en transporte público cruzando toda la ciudad. Месяцами где-то нахожусь, и вся моя команда, которая со мной ездит, они там... Para pagarse todo eso trabajó como guardia de seguridad. Y aquí aparece uno de los personajes silenciosos de esta historia. Su jefe le permitía salir a entrenar 2 horas en medio de turnos de 24 horas. Y cuando empezaron los resultados, le dijo que ya no hacía falta que se presentara durante las concentraciones. Le siguió pagando el sueldo completo mientras Islam competía. Nunca se ha hecho público su nombre. Antes de que la UFC supiera que existía, Islam Makhachev ya era un atleta de alto rendimiento. Sambo de combate, la disciplina soviética que mezcla lucha, judo y golpeo. Cinturón negro de judo, lucha libre. El sistema deportivo ruso lo formó a fondo mucho antes de que nadie pensara en un octágono.
Но самое главное — верить в себя, поставить себе цель и идти к этой цели потихоньку, мелкими шагами, если упорно тренироваться каждый день, соблюдать режим там. En febrero de 2014, ganó el Campeonato de Rusia de Sambo de Combate en la categoría de menos de 74 kilos. Ese título le daba el pase directo al Campeonato Mundial en Japón. Era su gran oportunidad internacional. Y entonces llegó el examen médico. Le detectaron una arritmia en el corazón. Le cancelaron el viaje. En diciembre de ese mismo año lo operaron en Moscú con una ablación por radiofrecuencia, un procedimiento en el que se cauteriza el punto exacto del corazón que produce el latido de más. First point for the Russian. Picks his shots. Very nice punches. Islam no le dijo nada a sus padres. Se operó del corazón en secreto y volvió a entrenar. Su madre se enteró mucho después, y no por él. Hay que detenerse un segundo aquí, porque este dato cambia toda la lectura de su carrera. El hombre que hoy es el número 1, libra por libra del planeta, estuvo a un diagnóstico de distancia de que le prohibieran competir para siempre. A los 22 años, antes de haber ganado absolutamente nada. In the school we don't have any sports. Oh. You have here in the university like wrestling, something. But in the school we don't have these things. We just have a lot of gyms. 2 años más tarde, en 2016, volvió a ganar el campeonato de Rusia y esta vez sí viajó al Mundial. No se dio un solo punto en todo el torneo. En la final venció al búlgaro Valentin Benishev por 7-0 y se colgó el oro mundial de sambo de combate. Recibió el título de maestro de deportes de rango internacional. So the victory goes to Islam Makhachev from Russia. Y hay un detalle que dice mucho de su carácter. Ya tenía contrato con la UFC y la organización prohíbe competir en otros eventos. Islam viajó a Bulgaria sin avisar. Ganó el mundial en secreto y horas después de la final tomó un avión a Nueva York para estar en la esquina de Khabib. Su debut profesional en las artes marciales mixtas fue el 1 de agosto de 2010, en Akvali, un pueblo del distrito de Sumada, en la montaña. El evento se llamaba Sumada Fighting Championship 4 y se disputaba bajo reglas de pancración profesional. Su rival fue Magomed Bekbolatov. Islam ganó por decisión unánime. Tenía 18 años y acababa de empezar una carrera que sería legendaria. El año 2011 fue una demostración de hambre. Peleó 5 veces en 4 promociones distintas y ganó las 5. El 12 de febrero debutó en M1 Global contra Tengiz Kuchua y lo noqueó de un puñetazo a los 30 segundos, la finalización más rápida de toda su carrera. En mayo venció a Martiros Grigorian por nocaut técnico. En julio sometió a Magomed Ibragimov con un triángulo. Y al día siguiente de esa pelea ganó por decisión dividida contra Vladimir Egoyan, en el que fue su primer combate realmente cerrado. Después vinieron los años de M1 Global, la principal organización rusa de la época. Venció al francés Mansour Barnaoui, al brasileño Rander Gunio, sometió a Yuri Ivlev y cerró su etapa con un triángulo invertido sobre Ivica Trusek en 2014. El 2 de octubre de 2014 firmó con la UFC, invicto con récord de 11-0. El 23 de mayo de 2015, en el UFC 187 de Las Vegas, sometió a Leo Kuntz en su debut. Abdulmanap estaba en su esquina, en Estados Unidos, por primera vez. Todo iba según el plan. Y 4 meses después, ese plan se desarmó en 106 segundos. UFC 192, Houston, Texas.
Islam Makhachev llegaba con récord de 12-0 a enfrentar a Adriano Martins, un veterano brasileño de 33 años al que casi nadie tenía en el radar. En el papel era un trámite. En la esquina estaban Khabib, Javier Méndez y Abdulmanap. Combat sambo specialist, much like Islam Makhachev. It's interesting, Mike, when you have two guys. Islam salió a presionar desde el primer segundo, buscando el intercambio. Ya había lanzado su recta de izquierda un par de veces y Martins la había esquivado. La tercera vez el brasileño no se movió hacia atrás. Plantó los pies y devolvió una derecha en curva que aterrizó limpia. Islam cayó de espaldas. El árbitro Frank Collazo detuvo la pelea de inmediato. 1 minuto y 46 segundos. Las cámaras captaron a Khabib con la cabeza hundida entre los brazos. Lo que pasó después de esa noche casi nadie lo cuenta en español. Abdulmanap Nurmagomedov, el hombre que había construido a una generación entera de campeones, reconoció años más tarde que esa pelea le produjo las únicas lágrimas de su vida deportiva. Y no culpó a Islam, se culpó a sí mismo. Había aceptado la idea de dejar que su alumno intercambiara golpes cuando el combate se podía resolver en la lucha, y lo describió como un error de entrenador que todavía le apretaba la garganta al recordarlo. Islam sacó de ahí una lección que ha repetido en todos los idiomas. Nunca había sentido un derribo por golpe. Se creía intocable. Y entendió que en este deporte cualquier golpe puede ser el último. Hay un epílogo que parece escrito por un guionista. Adriano Martins, el único hombre que ha vencido a Islam Makhachev, no volvió a ganar una pelea profesional durante casi 9 años. Perdió 5 seguidas, lo cortaron de la UFC en 2017 y desapareció del radar. La noche más importante de su vida fue también el principio de su final. Ninguna carrera se construye limpia, y la de Makhachev tiene 3 episodios que conviene contar sin adornos. El primero llegó en abril de 2016. La UFC lo retiró de una pelea contra Drew Dober un día antes del evento, porque había dado positivo por meldonio, un fármaco cardíaco que la Agencia Mundial Antidopaje había prohibido apenas el 1 de enero de ese año. He was getting ready to fight Drew Dober and tested positive for a substance called meldonium. After the fact, he was able to provide evidence that he used it when you were allowed to use it. La investigación reveló exactamente lo que ustedes ya saben. La operación de corazón de diciembre de 2014. El medicamento recetado como parte del seguimiento posterior. Islam había dejado de tomarlo antes de que entrara a la lista prohibida, y la concentración detectada era mínima. En julio de 2016 lo declararon sin culpa ni negligencia y le levantaron la suspensión. No hubo sanción, pero el resultado positivo sigue existiendo y cada cierto tiempo alguien lo desentierra. El segundo episodio es el más conocido. 6 de octubre de 2018, UFC 229. Khabib acaba de someter a Conor McGregor y salta la reja para ir contra el rincón del irlandés. Se desata una de las peores escenas en la historia del deporte. Islam Makhachev fue uno de los que entró al octágono para intentar golpear a Conor McGregor. La cosa duró unos 20 segundos y quedó grabada desde 100 ángulos distintos. Y luego está la crítica que lo persigue hasta hoy, la de que es aburrido, la de que no vende. Es una acusación que se repite con la misma insistencia con la que él acumula récords. Volveremos a eso más adelante. A finales de abril de 2020, Abdulmanap Nurmagomedov ingresó al hospital con neumonía bilateral. Lo trasladaron a Moscú. Entró en coma.
El 3 de julio murió a los 57 años por complicaciones derivadas del COVID. El hombre que había recogido a un niño flaco en un gimnasio de Makhachkala y había anunciado contra toda evidencia que ese niño sería campeón del mundo, se fue antes de verlo. 113 días después, Khabib Nurmagomedov se quitó los guantes en el centro del octágono en Abu Dhabi y anunció su retiro. Invicto, 29-0. Le había prometido a su madre que no seguiría peleando sin su padre. En cuestión de 4 meses, Islam Makhachev perdió al hombre que lo formó y al hombre con el que se le comparaba todos los días. El plan que Abdulmanap había diseñado para los dos quedó a la mitad. Una parte estaba cumplida, la otra no. Lo que Islam hizo en los 5 años siguientes es la razón por la que estamos haciendo este video. Y aquí es donde el ritmo de esta historia cambia. Antes de entrar a la parte rápida, conviene saber quién es Islam fuera de la jaula, porque explica cómo aguantó lo que viene. Islam es musulmán practicante y no falta a ninguna de las 5 oraciones diarias. Se casó el 8 de abril de 2021 en un salón de Makhachkala, en una boda multitudinaria a la que fueron prácticamente todos los peleadores dagestaníes. Él nunca la anunció. Se supo por las felicitaciones de sus colegas. First of all, always, win or loss, alhamdulillah. Jamás ha mostrado el rostro ni el nombre de su esposa. Tiene 3 hijos y el menor nació en diciembre de 2024. En una era donde todo peleador convierte a su familia en contenido, él eligió lo contrario. Nunca ha probado alcohol ni ha fumado. No come azúcar ni pan. Tiene caballos con cuadra propia. El gobierno de su república lo ha condecorado 3 veces, en 2022, 2024 y 2025. En septiembre de 2016 se enfrentó a Chris Wade por decisión en el mismo estado donde lo habían noqueado. Nick Lenz, Gleison Tibau noqueado en 57 segundos, Kyan Johnson con una palanca de brazo. Y entonces, el 20 de abril de 2019 en San Petersburgo, le pusieron enfrente a un desconocido de 22 años llamado Arman Tsarukyan, que aceptó con poco tiempo de aviso y hacía su debut absoluto en la UFC. Nadie le dio una posibilidad y estuvo a 15 minutos de tumbar el proyecto entero. Tsarukyan no retrocedió ni un segundo. Buscó derribos contra el mejor luchador de la división y uno de los jueces llegó a darle el segundo asalto. Decisiva pelea de la noche para los dos. Años después, Islam admitió que lo había subestimado porque nadie lo conocía y contó que esa noche su ritmo cardíaco pasó de las 200 pulsaciones. A partir de ahí, la máquina no volvió a fallar. David Ramos, Drew Dober, Thiago Moisés, Dan Hooker y Bobby Green. 10 victorias seguidas y el cinturón seguía sin llegar, porque durante 4 años su verdadero rival no fue ningún peleador, sino el calendario. Hasta que llegó el turno y llegó contra el hombre equivocado. Charles Oliveira creció en una favela de Guarujá, en São Paulo, Brasil, vendiendo comida en la calle con su hermano. A los 7 años dejó de poder caminar bien y le diagnosticaron fiebre reumática con un soplo en el corazón. Los médicos advirtieron que podía quedar parapléjico y recomendaron mantenerlo lejos del deporte. Sus padres desobedecieron y lo pusieron a moverse. Pasó 2 años en tratamiento con su madre durmiendo en el suelo junto a él y terminó en un gimnasio donde daban jiu-jitsu gratis a los niños sin dinero. Right now I know this is my moment and nobody can stop my wrestling. I already beat many black belts. Para 2022 era el finalizador más letal en la historia de la UFC, con una racha de 11 victorias sobre Chandler, Ferguson, Poirier y Gaethje.
y había perdido el cinturón sin perder una sola pelea, despojado del título por pasarse 230 gramos en la báscula. Oliveira buscó el caos en el primer asalto. Tomó la posición y ya no la soltó. A los 3 minutos y 16 segundos, el triángulo de brazo estaba cerrado. Campeón del mundo. Lo primero que hizo con el cinturón no fue levantarlo. Fue ponérselo encima a Khabib Nurmagomedov. Años antes, en un gimnasio de Makhachkala, un hombre había dicho que ese chico flaco iba a llegar exactamente hasta ahí. Lamentablemente, llevaba 2 años muerto. This my belt for my coach Abdulmanap Nurmagomedov. I want to give this belt. Him and his father make me. I know. Febrero de 2023. Llegaba la hora de la primera defensa del título contra Alexander Volkanovski. No era un retador cualquiera. Era un exjugador de rugby que llegó a pesar 97 kilos y se ganaba la vida echando concreto en Australia, hasta que a los 23 años lo dejó todo por este deporte. Para esa noche era el campeón de peso pluma. Llevaba 22 victorias consecutivas. Había vencido 3 veces a Max Holloway y muchos lo consideraban el mejor libra por libra del planeta. Por primera vez en la historia de la UFC, el número 1 y el número 2 del ranking libra por libra se enfrentaban en el octágono. Fue la pelea más cerrada de la carrera de Islam. 5 asaltos de ida y vuelta ante 13,000 australianos. Decisión unánime para Makhachev y pelea del año para media prensa especializada. 8 meses después, UFC 294. Oliveira se lesiona y Volkanovski acepta la revancha con 11 días de aviso. Esta vez no hubo debate. Islam le conectó una patada a la cabeza en el primer asalto y lo apagó. Junio de 2024, UFC 302, Nueva Jersey. Dustin Poirier era la historia que todo el público quería ver ganar. Un chico de Lafayette, Luisiana, que dejó la escuela en 9º grado y pasó por un correccional de menores, que llevaba 15 años construyéndose desde el circuito regional, que es el único hombre que ha vencido 2 veces a Conor McGregor, y que subasta el equipo de cada pelea para financiar bancos de alimentos y útiles escolares en su ciudad. Uno de los peleadores más queridos del deporte. Era su tercera oportunidad por el título indiscutido, y sería la última. Islam lo sometió con un estrangulamiento a 2 minutos y 42 segundos del 5º asalto. Con esa victoria, Islam alcanzó 14 triunfos consecutivos en el peso ligero y rompió el récord de la división, que era de Khabib, con 13. Enero de 2025, UFC 311. Arman Tsarukyan se cae el día del pesaje por una lesión de espalda. Renato Moicano acepta pelear por el título con horas de aviso. Islam lo estranguló en el primer asalto. 4ª defensa consecutiva. Récord absoluto del peso ligero, que hasta esa noche compartían Khabib Nurmagomedov y Penn con 3. Nunca lo dijo en voz alta, pero para ese momento ya llevaba 3 récords de Khabib en el bolsillo. Mayo de 2025. Islam hace algo que nadie esperaba. Deja vacante el cinturón de peso ligero, el que había defendido más veces que cualquiera en la historia, y sube 7 kilos para retar al campeón welter. 15 de noviembre de 2025.
Madison Square Garden, UFC 322. Enfrente Jack Della Maddalena, invicto en la organización y con uno de los mejores boxeos del deporte. Una pierna, el single leg está ahí, ya lo hizo rápidamente a la pierna adelante y pasa el pie, excelente. No hubo pelea. Islam lo derribó las 4 veces que lo intentó. Le destrozó la pierna delantera a patadas bajas desde el primer asalto. Conectó 140 de 188 golpes totales. Della Maddalena conectó 30 en 25 minutos. Tiempo de control, 19 minutos y 10 segundos. Más del 76% de la pelea. Las 3 tarjetas dijeron lo mismo. 50 a 45. El doble campeón número 11 en la historia. Y con esa victoria igualó el récord de racha más larga en la historia de la organización, 16 triunfos consecutivos, que pertenecía a Anderson Silva desde 2012. Khabib nunca fue campeón de 2 divisiones. The lights bite, and somewhere in the noise, quiet kid from the mountains takes history. 2 belts, 16 straight. Para Islam yo represento un estilo que él sabe que lo vencería. Mientras Islam acumulaba récords en silencio, otro hombre acumulaba atención. Ilia Topuria, georgiano criado en España, campeón de peso pluma, invicto, y con un talento para los medios que Makhachev jamás tuvo ni buscó. Desde 2024 empezó a perseguirlo públicamente. Aunque con Islam tal vez sea algo que el público quiera ver, ¿no? Dominarlo de pie, darle sus 3-4 manos en el punto que le tenga que dar y después someterlo ahí en la esquina delante de Khabib, que son tan chulos y arrogantes que la verdad que me encantaría ahí someterlo delante de él. Y si después quiere pasar Khabib, también le piso la cabeza con mucho gusto. Cuando Islam dejó vacante el peso ligero para subir a welter, Topuria lo llamó cobarde y dijo que había huido. Islam respondió que el que huía era otro. La pelea se volvió la más pedida del deporte. Yo creo que Islam ahora mismo es que no lo sé, ahora está en un momento que mentalmente yo creo que está roto, porque no creo que te venga de forma positiva el hecho de que sabes en tu interior que has abandonado una división por miedo. Y el debate tenía un argumento que parecía demoledor: los rivales en común. Topuria noqueó a Volkanovski en 2 asaltos y a Oliveira en el primero, los mismos hombres a los que Islam les concedió decisiones y asaltos de guerra. Para millones de aficionados las cuentas eran simples. Ilia hacía en minutos lo que a Islam le costaba noches enteras. Pero las estadísticas cuentan otra historia. Islam enfrentó a Oliveira en octubre de 2022, cuando el brasileño llevaba 11 victorias consecutivas. Acababa de someter a Chandler, Poirier y Gaethje, y era el peleador más peligroso del planeta. Topuria lo enfrentó en junio de 2025, con Oliveira de 35 años y 2 derrotas en sus últimas 5 peleas, incluida la del propio Islam. Y mayor volumen viene aquí. Con Volkanovski la diferencia es todavía más cruda. Cuando Islam lo venció en febrero de 2023, el australiano era campeón invicto de peso pluma, número 1 libra por libra del planeta, y llevaba 22 victorias consecutivas. 8 meses después, Volkanovski aceptó la revancha con 11 días de aviso, hizo un corte de peso express para subir de división y fue apagado con una patada en la cabeza. Cuando Topuria lo durmió en febrero de 2024, habían pasado menos de 4 meses de aquel knockout, y el propio Volkanovski reconoció después que había vuelto demasiado pronto. Topuria venció a las versiones disminuidas de esos hombres. Islam los enfrentó completos, en la cima de sus rachas. Ese matiz debe aparecer en el debate. De hecho, horas antes de que se anunciara toda la cartelera de la Casa Blanca, yo, tenía el conocimiento de que iba a pelear en contra de Islam y que se iba a anunciar ese combate.
horas antes de ese anuncio recibo una llamada donde me dicen que Islam se acaba de lesionar y que voy a competir en contra de Justin Gaethje. En marzo de 2026, la pelea estuvo a punto de ocurrir en un evento histórico en el jardín sur de la Casa Blanca. Prensa española reportó que el combate estaba cerrado y de un día para otro desapareció de la cartelera. 3 versiones distintas. Islam dijo que el equipo de Topuria pidió cifras imposibles. Topuria dijo que Islam se lesionó la mano. La organización negó que la pelea hubiera existido. El 14 de junio de 2026, Topuria defendió su título contra Justin Gaethje en el jardín de la Casa Blanca. Perdió. Su esquina detuvo el combate antes del 5º asalto con el rostro fracturado. Salió en ambulancia. Primera derrota de su carrera. Islam Makhachev lo comentó desde su teléfono a miles de kilómetros con 2 frases: el que se enaltece será humillado. Después de esa noche el debate se desinfló solo. El hombre que exigía la pelea a gritos ya no tiene cinturón ni argumento, y el que nunca respondió a los gritos lleva una década sin perder. Para buena parte del público, la rivalidad murió esa noche en el jardín de la Casa Blanca, con un ganador que nunca tuvo que subir a pelear. La pelea más pedida de los últimos años sigue sin ocurrir, y quizá ya no haga falta. 15 de agosto de 2026, Xfinity Mobile Arena. La UFC regresa a Filadelfia por primera vez en 7 años. Enfrente, Ian Machado Garry, irlandés, 28 años, récord de 17-1. Mide 1,88 metros y tiene 74 pulgadas de alcance. Su única derrota fue contra Shavkat Rakhmonov y llega tras vencer a Carlos Prates y al excampeón Belal Muhammad. Es el retador número 1 y se lo ganó peleando. Garry ha planteado el combate como el segundo capítulo de Irlanda contra Dagestán y se ha presentado como el heredero de Conor McGregor. Islam lo despreció llamándolo el irlandés de imitación y dijo que debería dar menos entrevistas y entrenar más. Las casas de apuestas lo tienen claro. Makhachev sale como favorito por encima de -300. Garry ronda el +280, alrededor de un 26% de probabilidad implícita. He acted like he bad guy, tried to do some too much interview, talk some bad, But I know this. He's a humble guy. If not, we will make him humble. Islam ha prometido finalizarlo antes del 4º asalto. Khabib está en su campamento. La preparación final se hizo en Nueva Jersey. Y hay algo más grande en juego que un cinturón. Si gana, llega a 17 victorias consecutivas y se queda solo en la historia de la UFC. El récord de Anderson Silva, que aguantó 14 años, se rompe. Islam ya avisó que no piensa parar ahí. I feel this division have a real contender, That's why I have to be focused and training more. Un niño flaco al que hacían pelear en el asfalto, que se operó del corazón sin decirle a nadie y que trabajó de guardia de seguridad para pagarse los entrenamientos, terminó rompiendo uno por uno todos los récords del hombre con el que lo comparaban. La racha del peso ligero, las defensas de título, las victorias por nocaut, las 2 divisiones que el otro nunca conquistó. Y aún así, cada análisis y cada previa siguen empezando con un nombre que no es el suyo. All my life for this moment. So happy. All my friends, brothers come to support me, and I just follow all plans and did what all my team say. Just follow all plan. And I know I deserve this. Thank you, everybody. Thank you. El 15 de agosto no va a pelear contra Ilia Topuria, ni contra la etiqueta de aburrido, ni contra las comparaciones que lo han perseguido toda su carrera, sino contra el último nombre que le queda por delante en los libros.
Y el único hombre que predijo todo esto, cuando ese niño ni siquiera aguantaba una ronda completa, lleva 6 años sin poder verlo. Cuéntame en los comentarios si Islam Makhachev ya es el mejor peleador libra por libra de la historia, o si todavía le falta.